Sí, muy bien, saludos. Vamos a hablar hoy acerca de el tema que tenemos para esta semana, que es la literatura de la conquista y literatura de la colonia. Para ello, tendríamos que situarnos culturalmente o históricamente en en estas situaciones, ¿verdad? Como sabemos, la época de la colonia y de la conquista, estamos hablando cerca de los años 1500, en los cuales, ¿verdad? Los españoles vienen acá eh, a las Américas y no podríamos decir que las descubren porque hay vestigios o hay hechos históricos que nos hacen ver que había otras civilizaciones que ya nos habían visitado antes este continente, ¿verdad? Los vikingos y algunos otros navegantes. Vamos a ubicarnos entonces, estamos hablando de la literatura de la colonia y de la conquista. Pueden revisar ahí en sus libros también lo que esté relacionado a esto. La conquista, como les decía, es el proceso por el cual España y Portugal vienen y colonizan, pues por medio de la fuerza toman, invaden América. Vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar también de América de las islas y también lo que es otras regiones que se ubican por acá mismo, ¿verdad? Los antecedentes de la literatura de la conquista en España ya se daban, estaba en plena situación lo que es el barroco, entonces sí había bastante producción literaria en ese estilo. El barroco es un estilo sumamente exagerado que tiende a adornar bastante los escritos. Entonces, eso mismo se viene y se retoma acá en la literatura mestiza y criolla, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver, o las primeras situaciones que vamos a ver, son crónicas, son situaciones que nos cuentan, según los autores, cómo fueron los procesos de colonia y de conquista. Eso es lo primero que vamos a encontrar en la literatura de este lado del mundo, ¿verdad? Para ello, como les decía, más que todo, estamos hablando un poquito de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? En donde se ubicaron los españoles y algunos portugueses. Las primeras obras del Nuevo Mundo, como dice acá, el objetivo era narrar y alabar la conquista en sus crónicas y relaciones. Y entonces acá nos vamos a tomar de que a veces, incluso en historia, en sociales, se nos cita mucho lo que son las crónicas de estas personas, pero debemos de entender que no todos los hechos contados ahí son fehacientes, porque el propósito era también alabar a los conquistadores. Recordemos que eran vistos por las personas a las quienes mandaban, pues eran vistos como personas muy importantes la intención también era hacer ver o deshumanizar a los indígenas y hacerlos ver como animales, ¿verdad? Entonces no todos los hechos que se ven ahí son ciertos. Y los géneros literarios que tenemos presentes son la literatura épica, la lírica y por supuesto las cartas, ¿verdad? Ya veíamos en otra situación cuáles son los géneros. El género épico, pues nos habla de hechos heroicos, de aventuras que tienen personajes, ¿verdad? La poesía lírica, el género lírico viene de su nombre de la lira, que es un instrumento musical parecido al arpa contemporánea, que pues es el antecesor de la guitarra, ¿verdad? Entonces la gente que leía y acompañaba a través de la lira. Y por supuesto, había un intercambio de cartas entre las personas que estaban aquí y las personas que estaban en España. Algunos autores, por supuesto, Cristóbal Colón, que fue pues la persona que vino y lideró este proceso de conquista, ¿verdad? Y sobre todo de descubrimiento, por así decirlo, del Nuevo Mundo. Entonces, varias de sus cartas, entre mi literatura, también Hernán Cortés, que fue el conquistador de la Nueva España, que es el actual México, y también pues tuvo crónicas e cartas que son tomados hoy en día bastante importantes, ¿verdad?
Tenemos Bartolomé de las Casas, también era un procurador universal de los derechos, ¿verdad? De los indios e indias. Recordemos que ese era el término que se les da a las personas nativas en este tipo de literatura. También hay el Inca Garcilaso de la Vega, pues aquí ya va mezclando otros géneros literarios, ¿verdad? Era una persona mestiza de América del Sur y también tenía un poco de sangre española. La literatura colonial, la colonia es cuando, digamos, primero el descubrimiento, luego la conquista, era vencer a los pobladores nativos, y luego se viene la época de la colonia en la cual esos territorios se ocupan, es decir, se colonizan y se apropian de los recursos y de los territorios que eran normales. Acá hay que ser claros en algo, jovencitos, y es que, como yo les mencionaba en clase, el proceso de colonización, el proceso de conquista, no es un proceso de intercambio entre culturas, entre naciones, ¿no? Es un proceso forzoso, sangriento, bélico, por el cual la cultura española viene a dominar, viene a esclavizar y viene a implantar creencias, idioma y religión a los pobladores del Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces hay que entender ese proceso de esta forma. Por supuesto que en la colonia se enaltecen los conquistadores, los reyes españoles y pues también algunos argumentos filosóficos y poéticos, sobre todo ensalzando las virtudes de los españoles y pues menospreciando a lo que son los pueblos nativos. Eh, Tenemos que situarnos, ¿verdad? En México, que era conocido como la Nueva España, en Perú, en Centroamérica, ¿verdad? Como los puntos en los cuales más se desarrolla la literatura. Tenemos algunos géneros, como es el poema épico, las cartas, que ya les dije que había intercambio, y por supuesto, la lírica. Los diarios que tenían cada uno de los conquistadores y colonizadores también son considerados literatura, ¿verdad? Porque esto lo escribían día a día. Y hay algunos autores ahí como Juan de Castellanos, como Juan Rodríguez Freile, como Hernando Domínguez Camargo. Y aquí hay algunas vestimentas de los pueblos nativos, la religión que poco a poco fue sustituida, los dioses y creencias que había eh, en América Central, América del Sur y un poco en Norteamérica fueron sustituidos por la creencia y por la religión oficial que era el catolicismo. Y pues, tenemos algunos tipos de ejemplos de poemas. Y como les decía, lo que más se utilizaba en ese punto del género es el barroco. El barroco es entonces lo que más se utiliza, el género que más se utiliza en este proceso, ¿verdad? Entonces, ahí sobre el video que acabamos de observar, me van a hacer favor de elaborar un cuestionario de por lo menos unas 12 preguntas, lo hacen en su cuaderno o en una hojita, le toman una foto y me la envían. O bien pueden hacerla en Word y enviármela. Entonces, un saludo y muy grato verles. Espero que esté todo bien.